La palabra dice en San Mateo 28, 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, esos son deberes de los ministros, el deber de la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Señor está hablando aquí del Evangelio universal, que el Evangelio no es solamente nacional, ¿ok? Que nosotros lo prediquemos aquí. El Evangelio es universal. Y dice, enseñándoles, y ahí donde está la parte, ¿no? Ahí donde está la parte de misiones, o la predicación la predicación en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. O sea, esto es predicación. El Señor está hablando predicación en las naciones. Y dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que es un mandato de Dios. El Señor está preparando en la palabra y le habla de la Trinidad, en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. O sea que el Señor está diciendo que se capaciten, y es un mandato de Cristo. Es un mandato de Cristo, y esto es inseparable, porque el Señor dice hasta el fin del mundo. O sea que no voy a solamente a predicar aquí en la ciudad, solamente no voy a predicar aquí en nuestro continente, no, porque hablamos español. No, es hasta el fin del mundo, y esto no puede ser, ok, y esto es inseparable hasta que el Señor decida llevarnos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas maneras de hacer misiones. Hay muchas maneras de hacer misiones. ¿Sabe? Hacer misiones, aunque nosotros no estemos en el campo, nosotros también podemos hacer misiones aquí. Porque no todos a lo mejor podrán ir. Porque el trabajo misionero, cuando una persona siente un llamado del Señor, al principio tiene que capacitarse, tiene que prepararse, tiene que hacer vida en la iglesia. Tiene que hacer vida en la iglesia, ministerios dentro de la iglesia, para poder salir a las naciones, para que la gente los conozca, para que la gente dentro de la iglesia conozca el trabajo de esta persona. Entonces, ¿cómo podemos hacer misiones? Porque primero, con la oración. Nosotros como iglesia tenemos que entender y tenemos que saber que la oración es importante, ¿ok? ¿Por qué la oración en las misiones? Porque la oración sustenta espiritualmente al misionero. Espiritualmente. Porque si no tenemos oración, imagínese usted cómo un misionero va a tener la capacidad, cómo un misionero va a tener la fuerza para resistir. Y el apóstol Pablo precisamente le exhortó en Tesalónica a los tesalonicenses, le exhortó referente a esto, donde él le predicaba en la palabra en Tesalonicenses 3:1, dice: por los demás hermanos, fíjate lo que él explicaba. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Él decía, a pesar de que estaba en otra parte, le dice: hermanos, su primera carta, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Él estaba diciendo: conche, mire, oren por nosotros para que la palabra sea glorificada. Oren, porque si ustedes nos oran por nosotros, la palabra no puede correr en las naciones, porque la palabra no puede correr en el sitio que nosotros estamos. Y dice en el versículo 3:2, dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ustedes saben los riesgos que se tiene un misionero cuando están allá predicando en otras naciones donde no se puede predicar.
Nuestra propia misionera tuvo que huir del sitio donde estaba porque estaban quemando la escuela y destrozaron los pupitres donde ella estaba dando clases. Tuvo que huirse, tuvo que huir, tuvo que esconder. Con razón el apóstol Pablo se esmeraba en oración. Con razón el apóstol Pablo decía: por favor, oren para que la palabra sea difundida, oren para que seamos librados de hombres perversos, de hombres malos, porque no es de toda la fe. Y proseguía en el 3:3, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, teniendo en cuenta en quien tenemos recompensa, hijo. O sea, que nuestra oración por nuestros misioneros no cae en bolsa rota, porque al final de cuentas vamos a tener recompensa de lo alto. Y por supuesto también, ¿sabes? En esa oración tenemos que orar por nuestros misioneros. ¿Para qué? Para que nuestros misioneros estén bien, para que nuestros misioneros estén protegidos. ¿Sabe una cosa? Dice en Lucas 10:7 que el obrero es digno de su salario. Por eso es que dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y habiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Cuando está hablando en Lucas el Señor y hablando de estas cosas, o sea que el obrero, ellos están como obreros, ¿ok? Hay obreros que no pueden trabajar. Hay sitios donde no puede trabajar. Tiene que capacitarse. ¿Para qué? Para ejercer prácticamente todo el tiempo evangelizando, todo el tiempo predicando la palabra de Dios en esos lugares. Y lo dice la palabra. En Santiago, yo quisiera que buscaran Santiago un momentico. Aleluya. Santiago 5, fíjese que es tremendo esto. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hablando sobre la importancia de orar por nuestros misioneros que están en el campo. El Señor los protege. Entonces, por eso es que tenemos que orar para que el misionero también sea protegido espiritualmente. Ok, para protegerlos en la comunión, para protegerlo en la comunión y en compromiso con Dios. Hay que ver, mira, hay que ver que un misionero tiene un compromiso con Dios ahí, hijos. ¿Ah? Un compromiso con Dios. Por eso es que le tenemos que orar al Señor por ellos, por eso. ¿Por qué? ¿Por quiénes debemos orar? Dice, por los misioneros que están en el campo. Debemos orar por los que han respondido al llamado y su preparación. Ahí está, ahorita que están preparándose Jessica y Miguel. Y yo le voy a decir, Jessica y Miguel se han pagado su curso ellos solos. Solamente les di una ofrenda una vez. Pero ellos han invertido su dinero de sus propios recursos para pagarse la estadía. Ya ellos están haciendo el último trimestre. Entonces ellos tienen que hacer ahora vida en la iglesia para que sean capacitados. No van a salir de una vez, porque ellos tienen que hacer vida, porque hay otras cosas en la iglesia que hay que cubrir en su ministerio. Y así es, hijo. Pero ellos tuvieron el esfuerzo. Por eso que tenemos que orar por aquellos que se están capacitando en la obra misionera. Por los maestros tenemos que orar, por los capacitadores y movilizadores. Usted sabe la gente, el sacrificio, el esfuerzo que tiene un movilizador de ir a las iglesias a buscar.
Tenemos que orar también, hijo, por los países no alcanzados en el mundo. Hay países no alcanzados en el mundo, hindúes, budistas, musulmanes y muchos más. Por personas que todavía no conocen a Cristo en el resto del mundo. Usted sabe la cantidad de personas aquí en Venezuela y en el mundo que no conoce a Cristo. Eso es increíble. Por las personas malas también. Tenemos que orar por las personas malas y perversas que intentan impedir la publicación del Evangelio, la predicación del Evangelio. Y para que el Señor quite de sus corazones tantas cosas, tanta maldad, tanta perversidad. Hay que orar para que los misioneros también no caigan en vanagloria, ¿sabe? No caigan en orgullo y esas cosas. Hay que orar por cada persona. Entonces, ¿por qué tenemos que orar por ellos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar? Lo dice ahí en Tesalónica. Primero, para que el mensaje de Dios llegue pronto a todas partes. Pero nosotros estamos orando aquí en Venezuela y en verdad nosotros hemos tomado la palabra de Dios, hemos tomado la oración en Venezuela, y en Venezuela este año va a haber un gran avivamiento. Mira, el evangelio va a crecer en este año en Venezuela como jamás ha crecido durante todo el tiempo en Venezuela, porque hay una redención. ¿Ok? Este es el año de la redención. Este es el año de la predicación en nuestro país, para que llegue salvación, para que llegue el amor del evangelio a toda etnia, a toda cultura, para que llegue la salvación a tantos y tantos inconversos que hay en el mundo. También, ¿no? Para que los misioneros sean librados de muerte. De muertes. Inclusive hay misioneros aquí en Venezuela también, pues, para que los misioneros en Venezuela sean librados de muerte. Y fíjese, yo no hablé, y cuando estaba hablando de los misioneros, ¿y qué tal la iglesia Maranata en Monaga? Que no la mencioné. Y esa iglesia va como un cohete para arriba. ¿Sabe una cosa? La iglesia Maranata Monaga, al principio le pagamos los alquileres, pagamos la luz, bueno, ya ellos en menos de 8 meses ya están pagando todos esos gastos. ¿Se da cuenta, hijo, lo importante cuando uno tiene las cosas en el corazón de Dios? Cuando Dios respalda una obra. Yo estoy seguro que Dios respalda toda obra misionera. Toda obra misionera. Para que los misioneros siempre estén prestos a anunciar el evangelio de la paz con valor. Porque hay que ver, hijos, que se necesita valor. Hay que ver, hijo, que usted está aquí, donde está el teclado, y yo estoy predicando aquí en mi escuela. Y yo sé que quemaron a mi escuela y vivo ahí cerquita. Mano, hay que tener valor. Valor. Usted sabe cómo está ese mundo, cómo está el islamismo. Radicales, porque no son todos, ¿oyó? No son todos los musulmanes, ¿ok? Estos son, ok, porque hay musulmanes, ¿verdad? Que son tremendas personas, son muy amigables, pero yo le aseguro que hay una gran cantidad, un porcentaje bien alto que no está de acuerdo con ese islamismo radical. Yo se lo aseguro. Por eso es que no podemos meter todos en la misma bolsa. No. Hay gente porque Dios lo ama, y sin embargo a esos también los ama Dios. A esos malos y perversos también los ama Dios, y tenemos que orar por ellos. ¿Sabe? La ofrenda misionera. ¿Por qué oramos? También tenemos que orar por la ofrenda misionera. El poder de movilizar estos ministerios genera gastos, hijos. Esto genera gastos. Hay que ver, mire, lo que nosotros invertimos en el evangelio cambia. Son miles de bolívares.
Eso no, mira, equipos, micrófonos, transporte, por las almas lo hace uno, todas estas cosas. Y todo lo que está haciendo nuestro Padre Nacional, ¿usted cree que eso es poner un anuncio en televisión? Eso cuesta 20 bolívares mensual. No, mano, esos son millones. Ahí te puedo yo estar hablando de 300 hasta 400 hasta 500 hasta 600, 800 millones mensuales. O más. Cuidado si no me quedo corto. Porque el medio en la televisión es sumamente costoso. El minuto, el segundo en televisión es sumamente costoso. ¿Pero qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque tenemos que ganarnos Venezuela para Cristo. Esa es una manera de evangelismo. Esa es una manera de cambiar. Eso es una manera para que nuestra iglesia en Venezuela siga creyendo. Por eso es que la ofrenda misionera es importante. Es un recurso muy importante para el ¿qué? Para el crecimiento de la obra del Señor. No se trata de recoger solamente, bueno, vamos a recoger tanto como hicimos ahorita. No se trata de eso. Se trata de tener un compromiso. De tener un compromiso. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:6, dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente segará. Y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Preparado, en abundancia. Eso tenemos que hacer en nuestras vidas. Todo obrero es digno de su salario. Para que esto se cumpla, ofrendas, pactos misioneros, renovación de pactos misioneros. Para que esto, usted sabe lo que ha aumentado. ¿Sabe una cosa? Cuando usted le enviaba 100 bolívares, acuérdense cómo está el dólar. El dólar paralelo está en 190 por ahí. El dólar paralelo, y eso no se sabe hasta dónde va a llegar. ¿Cómo está el euro? Imagínese usted. Entonces, ¿cómo podemos parar? ¿Cómo podemos detener la hora? Pero como el dólar está en tanto, yo voy a seguir dando los mismos 100 bolivaritos de pacto. No, hijos. No, eso no funciona así. ¿Sabe una cosa? La obra de Dios no la puede detener nadie, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el que provee. Es el dueño del oro y la plata. ¿Sabe? Y cuando nosotros ofrendamos para la obra, tenemos que tener en consideración esto: el misionero u obrero es digno de su salario. Lucas 12, 33 al 34 dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sabe una cosa? Cuando damos a la obra es porque nuestro corazón está allí en la obra. ¿Verdad? Es tremendo. Una persona, cuando fuimos para Amazonas, ofrendó los 2 microbuses. ¿Usted sabe lo que es eso? Ofrendó los 2 microbuses. ¿No? Porque se necesita dinero. Se necesita dinero, se necesita mucha inversión. ¿Sabe? El que no da para la obra es porque no ama las almas. No ama las almas. El que no da para la obra no ama a Dios. Y eso es la mentalidad de muchas personas.
Ah, no, como yo necesito, no voy a dar para nada. Y saben lo importante es invertir. Que cuando invertimos en la obra de Dios es prepararse para recibir galardones en los cielos. Tú estás preparado, tú estás preparando tu galardón para los cielos. En Lucas 6, 23, 24 dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Saben una cosa? No podemos trabajar por lo que está aquí. Tenemos que trabajar por lo que está allá en el cielo. ¿Ok? Tenemos que trabajar, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Por eso es que cuando los hermanos dan para los misioneros, mira, yo hago pacto con tal misionero, pin, yo hago pacto con tal misionero. Bueno, ya se va. Oye, ¿dónde está el corazón de ese misionero, de ese hermano, haciendo misiones? Eres movilizador, estás sosteniendo la cuerda. Podemos decir que ahí está tu corazón. ¿Sabe una cosa? Hay que estar muy cuidadoso con esto. Y tenemos que pedirle al Señor. ¿Sabe? Hay una iglesia, estaba leyendo que hay una iglesia en los Estados Unidos, una iglesia que ellos tienen 290 misioneros. Wow. Y al pastor le llegan misioneros de todas partes. Y él dice que, concha, yo quisiera ofrendarles a todos, pero no puedo. Pero su iglesia sigue siendo bendecida, sigue siendo bendecida. Él dice que mientras que su iglesia siga siendo bendecida, él sigue ofrendando las misiones, sigue ofrendando las misiones. Y tiene 290 misioneros. Él dice: yo quisiera albergarlos a todos, yo quisiera ayudarles a todos. Pero él dice que no puede, económicamente no puede, porque es mucho dinero. Pero por lo menos está haciendo obra, está siendo bendecido. Y cuando él llegó a esa iglesia tenía una deuda de $1 millón. Ahorita no debe nada, porque el Señor, y sabe, sí, sabe, y lo que dice él, que los más ofrendadores son la gente humilde y pobre en los Estados Unidos. Dice eso. Y una iglesia, hay latinos, pero los que siembran los que mayor siembra son las personas de escasos recursos, que luchan y siembran y ponen. Fíjate lo que son las cosas. Y eso a mí me impresiona. ¿Sabe una cosa? Cuando sembramos, invertimos en la obra de Dios, es llevar muchos frutos. Lucas 8, 14 al 15, hablando de la semilla, la parábola de la semilla, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto detienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Invertir es colaborar con la verdad. Eso dice en Juan 1, 5, 8: amado, fielmente te conduces
cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Señor, fíjate lo que dice en Corintios, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo nos amó y nosotros lo amamos. Fíjese, Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, seamos bendecidos, seamos prosperados. Entonces, te amo, Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, no puedo. Jesús el Señor, se trata de Jesús, pero no doy ni medio para la obra misionera. Entonces, ¿a quién amamos en verdad? ¿Amamos a Jesús? Si en el corazón de Jesús está la obra misionera. Debemos ser congruentes con lo que hablamos. Hablamos, ¿verdad? Somos congruentes cuando dejamos el 10% para la obra del Señor. Ok, somos fieles con eso. Pero ¿qué acerca de las ofrendas? Por eso es que el que no diezma tiene que comenzar a diezmar. Y si diezma, tienen que empezar a dar a las misiones. No del diezmo del Señor, de sus ofrendas, de su pacto. El que diezma es porque ama a Dios. ¿Y cuánto no? Miren, wow, es tremendo, hijo. Tenemos que estar como iglesia listos para ir al campo misionero. Ya cuando nosotros tenemos que estar listos para ir al campo misionero. Tenemos que hacer misiones orando, podemos hacer misiones ofrendando, podemos hacer misiones teniendo grupos de oración. Nuestra iglesia, que es una iglesia misionera, nosotros tenemos y oramos todos los martes. El líder de misiones está orando ahí con su gente, está orando por los misioneros. Usted sabe lo que ayuda a esto, lo que protege esto, orando por todos los misioneros. Por eso es que el Señor se preparó, pues dice, id por el mundo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Predicar la palabra de Dios con denuedo. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 14, 16. Fíjese, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a Jesucristo si nosotros no hemos llevado la palabra a esas naciones donde no se ha predicado el evangelio? ¿Cómo, hijos? ¿Cómo? Aquí en Venezuela ahorita por televisión, por todas partes estamos recibiendo palabras. Y sin embargo, cuando los muchachos han ido a ciertas partes, le han dicho, pero Jesús, ¿quién es ese? En la misma Venezuela. En la misma Venezuela. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y dónde podemos nosotros predicar? Hay tantos lugares, ¿vale? La Ventana 1040, donde habitan mayormente los pueblos no alcanzados, los hindúes, los musulmanes, los budistas. La Ventana 1040 hacia los pueblos que no tienen Biblia traducida, o servir dentro de su iglesia como movilizador, dentro de su iglesia como movilizador de misiones, y ser de apoyo a los misioneros en el campo. Hay mucha necesidad. Estas son maneras de hacer misiones. Amén.
Dios es bueno, hijo. Póngase sobre sus pies en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la pieza está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria. No hay otro nombre dado a los hombres. Dice: Jesucristo es el Señor y será, dígase, en la tierra de su gloria cubrirá, como las aves cubren la mar, y será llena la tierra con su gloria cubrirá, como las aves cubren la mar, como las aves cubren la mar, como las aves cubren la mar. aleluya, aleluya. Dios es bueno, aleluya.